Bien, ¿por qué Dumbledore sería un buen abogado? Básicamente, como he dicho yo, repitiendo en realidad a muchos abogados que hacen estudios en distintas universidades sobre Harry Potter y el legalismo, efectivamente, durante toda la saga hay mucho de legalismo que ha puesto Rowling en el mundo mágico para que quede muy real. Pero básicamente en 3 libros es en donde yo noto más que está una faceta más de derecho procesal, que es en El prisionero de Azkaban, El cáliz de fuego y La orden del Fénix. Uno de mis libros favoritos. Bien, ya en la piedra filosofal, en el expreso de Hogwarts, con las ranas de chocolate, vemos que Dumbledore forma parte del Wizengamot, que el Wizengamot es, como quieran llamarlo, el mayor órgano con poder judicial que existe en el mundo mágico inglés. Y Dumbledore forma parte de eso. Nunca se menciona en la saga, si estoy mal, díganme, de que existan abogados. Porque, bien, en estos 3 libros, en El prisionero de Azkaban, en El cáliz de fuego y en La orden del Fénix, vemos distintos juicios y en ninguno hay un abogado. Así que no queda aún más confuso cuáles serían los requisitos para formar parte del jurado si es que no existen los abogados. Pero digo que no vemos exactamente, o con el título, por así decirlo, a abogados, pero sí vemos a Dumbledore específicamente en la Orden del Fénix oficiar como un abogado en el juicio de Harry cuando usa el Expecto Patronus para defender a su primo. Pero yendo un poquito al principio, de manera muy resumida, en El prisionero de Azkaban, para ver cómo funciona el derecho procesal en el mundo mágico, Sirius bueno, teóricamente mata a Cola Gusano y lo mandan directamente a Azkaban sin hacer juicio. Eso según lo que comentan Hagrid, Foch y Minerva McGonagall en las 3 escobas cuando en la visita a Hogsmeade. Creo que lo dije mal. No sé mucho pronunciar los nombres, soy una tola. En el cáliz de fuego vemos otra vez más juicios, como el de Barty Crouch Jr. o el juicio del director de Durmstrang, del colegio de magia oscura. Y tampoco existe un abogado. Sin embargo está el tribunal y los juicios creo que son públicos. No sé si Dumbledore y Ojo Loco Moody estaban o sea, podían acceder por ser público el juicio o porque se las consideraban personas importantes. Pero acá, en este libro, como ya mencioné antes, es donde está la faceta más procesalista o más abogado, más defensor de oficio de Dumbledore. En 3 escenas. En la primera escena, en el primer capítulo creo que es, o el segundo, el cerdo para el matadero, Potter, el cerdo Potter, realiza un Expecto Patronum para defender a su primo. Y ahí le llega una carta del ministerio diciéndole que le iban a confiscar la varita y lo iban a expulsar de Hogwarts. Que eso sí lo sé pronunciar bien. Esto no se ve en el libro, no se ve inmediatamente en el libro, pero ahí Dumbledore deja sin efecto o presentaría un recurso, como quien diría, para dejar sin efecto esto, aludiendo a que toda persona tiene derecho a un juicio y a una defensa justa, al debido proceso, un principio de debido proceso. Más tarde,
Harry tiene que ir y concurrir al Wizengamot. Y ahí, en principio, no tendría un abogado. Él mismo se tendrá que defender, como sucede a lo largo de los distintos juicios. En las Reliquias de la Muerte también aparece una parte más procesal, con Umbridge oficiando de jueza con la regulación de los muggles. Pero volviendo a esto, cada uno se debería o se defendía a uno mismo, no existiendo la figura del abogado. Bien. Teóricamente el cerdo Potter se tenía que defender solo, pero aparece Dumbledore y lo empieza a defender. Y acá nos planteamos la pregunta, o contestamos la pregunta, ¿qué tan buen abogado sería Dumbledore? Lo primero que hace Dumbledore es poner como causa de justificación del uso indebido de la magia, que estaba regulado en el Estatuto de la Magia para los Menores, que lo que hizo Potter en realidad fue una legítima defensa o una causa, o estaba en una situación extraordinaria en donde él estaba con la necesidad de usar magia. Esa es la primera defensa. Lo segundo que hace es traer a una testigo, a su vecina, argumentando que creo que es el Estatuto 7 de Wizengamot, que es lo que él menciona, habla de que toda persona tiene derecho a presentar testigos y usa eso. Luego vemos más con lo relacionado más a lo general, con lo que tiene que ver con definir el objeto del proceso y con la cosa juzgada. A Potter se lo estaba en el tribunal específicamente por el hecho que había acaecido ese verano. Sin embargo, los ministros, lo digo los ministros porque en algunos países los jueces se lo llaman ministros, pero los jueces o el jurado quería también analizar los hechos que había hecho Potter cuando en la cámara secreta Dobby levita un pastel, y cuando en el prisionero de Azkaban Potter hace inflar a su tía. Y Dumbledore dice que el objeto del proceso de ese mismo proceso no era eso, y que eso, además de que no era ese el objeto del proceso, que no era analizar esos dos hechos anteriores, sino que además esos dos hechos anteriores ya tenían cosa juzgada. Y bueno, y finalmente Potter termina salvado. Y además también habla de la competencia, porque el ministerio quería expulsar a Potter, pero Dumbledore decía que solo el colegio tenía la potestad de expulsar a sus alumnos, de decidir expulsar a sus alumnos. Bueno, y ahí hay toda una amenaza de que el ministro le dice de que esas cosas podían cambiar por ley. Y Dumbledore como que lo desafía. Y ahí comienza en este libro donde está más presente la ineficacia del legalismo. De cómo el ministerio quiere controlar una situación a través de decretos, de leyes, de circulares, como ustedes le quieran decir, o como es que se dicen en su país, y no logran controlar la situación. La siguiente situación es cuando echan a la profesora cuando Umbridge echa a la profesora de adivinación porque era tremenda vendehumo. Y además de despedirla, lo que quiere Umbridge es que esta profesora se vaya de Hogwarts. Ahí lo que dice Dumbledore es que efectivamente los nuevos
facultades que tiene la Inquisidora de Hogwarts es expulsar a los profesores. No, perdón. Me recapitulo. Ahí Dumbledore dice que efectivamente la Suma Inquisidora tiene potestades para despedir a profesores, pero no tiene potestades para expulsarlo de Hogwarts, porque eso sigue siendo una competencia del profesor, del director. Y ahí la profesora de adivinación sigue habitando Hogwarts. Y la siguiente parte, en donde vemos de nuevo una faceta como abogado de Dumbledore, es cuando descubren al ejército de Dumbledore que Harry Potter hacía estas clases, y Hermione y Ron, bueno, en realidad solo Harry Potter, daba clases particulares o paralelas de defensa contra las artes oscuras, las cuales estaban prohibidas. Para hacer un mini resumen, Umbridge da clases de defensa contra las artes oscuras, pero daba clases muy teóricas y no enseñaba nada con el miedo de que no quería formar un ejército de Dumbledore. Un ejército, no quería preparar a los alumnos de Hogwarts en defensa contra las artes oscuras. Ahí lo que hace Hermione es organizar un grupo paralelo de defensa contra las artes oscuras en donde Harry Potter sea el profesor. Esto lo organizan un sábado, si no me equivoco, o un domingo, y al día siguiente hay un decreto de que se prohíbe todos los grupos que no estén autorizados por Umbridge, por la Suma Inquisidora. Pasan los meses, dan las clases, dan esos grupos y los descubren y agarran a Potter en flagrancia, como quien diría. Ahí lo llevan al despacho de Dumbledore y ahí Dumbledore dice que en realidad Potter no hizo ninguna infracción contra el ministerio, porque cuando se juntaron en Cabeza del Puerco, que es un bar o una taberna, dependiendo del país en que estén, cuando se juntaron no estaba vigente ese decreto que prohibía a los grupos que no estén autorizados por la Suma Inquisidora. Que ahí vemos la importancia de la irretroactividad de la ley en el tiempo. Se lo admiten luego. Ahí esa escena sigue habiendo más de defensa, pero el tema es que ya no hay tanto de legalismo ni tanto de procesal, porque bueno, terminan confundiendo a una de las delatoras y luego Dumbledore entra en desacato. Y esas son las escenas que yo tengo presentes en las que Dumbledore sería un excelente abogado. Y espero que les haya gustado esto, y como digo, siempre perdón por lo chuminga de esto, de la falta de luces, de la falta de edición, de la calidad de la cámara, del audio, pero es medio chuminga esto, y espero, si este canal funciona bien, poder comprar equipamientos. Bueno, muchas gracias y besito, chau.